Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión abordaremos el tema infografías y su construcción. Para ello, les compartiré pantalla y de esta manera podamos seguir la explicación. Muy bien, vamos a iniciar y pues empezamos con el concepto que ya habíamos visto anteriormente, en el sentido de que una infografía va a ser aquella representación visual de los textos, especialmente donde vamos a utilizar descripciones, narraciones, interpretaciones y elementos que nos permitan transmitir la información de una forma figurativa. En ella trataremos de transmitir ese mensaje por medio de estos elementos anteriormente mencionados. En este ejemplo podemos observar una infografía relativa a lo que recientemente estuvimos viviendo, lo que fue la pandemia de COVID-19. Como pueden ver en este ejemplo, se observa una serie de figuras, leyendas, imágenes y elementos que nos brindan una idea no solo en relación a las medidas de prevención, sino también a los síntomas que se pueden padecer en estos casos. En el lado izquierdo podemos ver un elemento completo de arriba hacia abajo en donde nos brindan una explicación de lo que es esta enfermedad, los síntomas, y ahí podemos observar cómo en los textos se relaciona con determinadas figuras. Podemos observar a una mujer con su mano derecha sobre su cabeza, dándonos la idea de un dolor, su mano izquierda sobre su pecho, hablándonos de una dificultad para respirar, una bufanda y al mismo tiempo su cara levemente enrojecida, lo que nos da la idea de que está padeciendo ahí algunos problemas de temperatura. Es decir, al mismo tiempo que tiene temperatura, tiene frío, tiene lo que se llama normalmente como calosfríos. Pues esto nos brinda una información con relación a esta enfermedad. Y luego del lado derecho, podemos ver que esta infografía se separa en estas dos partes. Del lado derecho podemos observar algunas de las medidas de precaución: quedarse en casa, mantener siempre la imagen, tener cuidado con las secreciones, evitar tocar superficies, conservar la distancia de seguridad y utilizar productos de limpieza. Luego en la parte inferior, pues vienen ahí los contactos en donde nos podemos comunicar para tratar de atender ese problema en caso de que nos ocurra. En la infografía forense, en este caso aplicado a su carrera, veremos cómo se utilizan diferentes gráficos como el que estamos observando en tercera dimensión o 3D para mostrar, en este caso, un evento, un hecho de tránsito y los alrededores del lugar, como lo serían las construcciones, posición final de un vehículo y en general la conformación de este lugar. Hay que hacer notar que actualmente la las personas manejamos la información que recibimos, como se observa en este gráfico de pastel o de o sectorial, en donde podemos observar que el 70% conservamos en nuestra memoria lo que observamos, un 20% lo que leemos y un 10% lo que escuchamos. Esto es debido a que en últimas fechas, en los últimos años, nos hemos vuelto más visuales dado el uso constante de las aplicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación de la que hemos estado siendo objeto. Y por ello es que esta captación de información y conservación de la información por medio de la memoria visual se ha incrementado bastante. Veremos las utilidades. Al utilizar infografías, vamos a conservar nuestra información de una forma ordenada y esquemática. Vamos a destacar la información más importante, ya sea por medio de textos, figuras, elementos. Veremos cómo es una forma más atractiva para exponer un tema.
Igualmente, le facilitaremos la lectura a nuestros espectadores y le haremos más fácil de recordar los datos. También otra utilidad es la gran difusión que tiene, pues es fácilmente transmitible esta información por medios digitales. Luego permite diferenciar el trabajo. Veremos cómo existen diferentes tipos de infografías dependiendo del uso que le queramos dar. Una característica que no se debe de incluir mucho es el texto. Es decir, en las infografías se utiliza manejar pocos textos. Y siempre algo que debemos de considerar es que la exposición de infografías depende mucho del exponente. El exponente tiene que saber manejar los temas, conocerlos a fondo y tener una gran capacidad de dicción para explicar fácilmente lo que se está observando. Las utilidades profesionales que tienen, en este caso las infografías, serían la difusión de protocolos de actuación en cuestiones de seguridad, también la explicación de procedimientos para una exposición o para capacitar personal, para resumir los resultados de un estudio o de una encuesta, para promocionar algún evento, para elaborar materiales formativos en cuestiones de capacitación y profesionalización, también para divulgar marcas de red, por la red, es decir, divulgar cualquier producto y hasta para elaborar un currículum vitae. También se puede utilizar para difundir noticias, mensajes y cualquier información que se desee. Existen estáticas, interactivas y dinámicas. Las estáticas son como el ejemplo que mostré al principio, en donde una imagen fija con todos sus contenidos nos muestra un mensaje o algunos mensajes. Las interactivas, por medio de imágenes y animaciones, permiten al usuario interactuar con esta información. Y las dinámicas, que por medio de videos nos permiten comprender la información de una forma más dinámica. Por su contenido las podemos dividir en las infografías de investigación, informativas de productos secuenciales, científicas, biográficas, geográficas, también las de proceso, las cronológicas, las estadísticas, las comparativas, periodísticas y jerárquicas. En el caso de su carrera, tendrán relevancia las secuenciales en las que se mencionan diagramas de flujo para capacitaciones o protocolos de actuación, las científicas que en determinados momentos utilicen ustedes para mostrar investigaciones realizadas, también las de proceso, en las que ustedes podrán mostrar por medio de una infografía cómo es el proceso para fijar la escena de un hecho delictuoso o para mostrar el proceso para actuación en determinadas actividades que realice. Las estadísticas les ayudarán a mencionar aquellos datos importantes estadísticamente hablando que puedan mostrar tendencias en una incidencia delictiva, una población criminal, etcétera. Y las comparativas les ayudarán, junto con las estadísticas, a mostrar los cambios que se han presentado en una determinada información a lo largo del tiempo o de un lugar a otro. Finalmente, pues la infografía forense, que por su contenido nos ayuda a mostrar todo aquello relativo a los delitos, a los delincuentes, a medidas de prevención para evitar delitos, etcétera. La infografía forense permite, por medio de escenarios tridimensionales, recrear espacios y de esta manera interactuar de una forma dinámica, posibilitando al investigador y a los encargados de la impartición de justicia, dígase jueces, agentes del Ministerio Público, abogados, conocer elementos nuevos dentro del suceso y de esta manera motivar algún cambio en el punto de vista y de esta forma, a su vez, permite realizar conclusiones.
Las ciencias forenses normalmente utilizan las infografías para la realización de periciales en todas sus categorías, para fundamentar hipótesis, para mostrar sitios de sucesos, igualmente para las fijaciones fotográficas y planimétricas, para recreaciones en 3D, etcétera. Bien, el uso está muy asociado a lo que es la accidentología y la mecánica de eventos delictivos. Es decir, por medio de una secuencia de gráficos, ya sea en 3D o de otro tipo, o mediante animaciones, se ilustra qué posición conservaba cada uno de los elementos involucrados en el evento. De esta manera vamos a poder esquematizar y explicar esta mecánica de un siniestro y así poder salvar algunos de los errores que se puedan cometer en la comunicación. Como podemos observar en estas imágenes en la parte inferior, en lo que se conoce como un GIF que se puede agregar a una infografía dinámica, podemos explicar la mecánica de un suceso mediante imágenes captadas en video. ¿Pero qué es la mecánica de un evento? Bueno, es esta descripción y o una ilustración cronológica, es decir, de principio a fin, de un evento en donde se explica por cualquiera de los métodos que he mencionado el movimiento y las consecuencias de los elementos y o actores que participaron en este evento. Y esto lo vamos a basar principalmente en conceptos de física que vamos a ver durante el curso de su carrera, en la criminalística de campo, el análisis de indicios, las trayectorias y las matemáticas. Las infografías van más allá de una mera representación visual, pues su función es transmitir imágenes y a su vez transmitir conceptos para que de esta manera el espectador capte la idea que se está tratando de transmitir. Se constituye como una verdadera técnica probatoria autorizada. Es decir, dentro del desarrollo de los juicios orales se utilizan diferentes técnicas para mostrar al juzgado la hipótesis o las conclusiones de una investigación. De esta manera es más fácil y como ya lo mencionamos, es mejor dejar en la memoria de los espectadores esta información para que así las conclusiones a las que se arriben sean más fácilmente comprensibles. Tienen una trascendencia jurídica, pues llegan a mostrar determinados elementos que no son perceptibles normalmente bajo la lectura. Y de esta forma se puede llegar a transmitir esta idea general del suceso registrado y de sus consecuencias, su mecánica, su manera de desarrollo, y de ahí que se puedan establecer otras líneas de investigación o conclusiones definitivas. Vamos al contenido para elaborar infografías. Primeramente, el título debe ser breve, directo e impactante. Es decir, mediante el título estaremos brindando inicialmente información relativa a lo que vamos a tratar. Aquí encontraremos una descripción de lo que vamos a mencionar en nuestra infografía. El logotipo generalmente se asocia a la empresa o institución de gobierno a la que se está, en la que se está trabajando. El nombre, pues obviamente, de quien presenta esta infografía. El cuerpo, o lo que se conoce como información visual, se compone de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, es decir, información estadística, diagramas, imágenes, tablas, todo aquello que nos permita transmitir esa idea. Los textos
Habrá que recordar que los textos deberán ser lo más corto posible y siempre tratando de lograr que el lector o el espectador reciba la información de una manera sencilla y con la menor cantidad de textos. La tipografía deberá ser clara, sencilla y fácil de leer. Debemos evitar aquella tipografía que se dificulte para la lectura, aun y cuando nos parezca de alguna manera muy bonita. Las fuentes siempre deberemos de considerar de dónde obtuvimos nuestra información, el respaldo de donde nosotros obtuvimos esta información, debiendo agregar estas fuentes al final de nuestra infografía o en la parte inferior, ya sea de redes de internet, libros, correos, etcétera. Vamos al proceso. De acuerdo a nuestra necesidad de transmitir esta información, es que debemos de fijarnos o crearnos esa idea general de lo que nosotros pretendemos. Tenemos que tener en nuestra mente como un mapa mental qué es lo que deseamos hacer, ya sea un informe de un evento, un accidente, un homicidio, etcétera, o si pretendemos realizar un diagrama de flujo en donde nosotros tratamos de transmitir la idea de cuál es el proceso para realizar alguna tarea, si se trata de alguna capacitación y está dirigida a empleados de una empresa o si se trata de personas que se pretende captar para que eh, ingresen a una determinada capacitación o si se trata de educar, transmitir información a estudiantes, todo ello motivará que en nuestra mente se cree una imagen, un mapa mental de qué es lo que queremos hacer. El objetivo. Aquí es muy importante tener en cuenta a quién va dirigida esta información, pues de ello dependerá la complejidad, la profundidad de la información que estemos brindando. No es lo mismo transmitir una determinada información a espectadores que a lo mejor no han tenido relación con el tema que estamos tratando y por lo tanto la información deberá ser un poco más superficial, un poco más dirigida al público en general. Pero si por el contrario estamos tratando con personal que ya tiene relación con la información que vamos a manejar, entonces brindaremos nosotros información más técnica, más especializada para lograr precisamente eso, mayor especialización en las personas a las que estamos dirigiendo nuestra información. Como ejemplo, aquí en estas dos imágenes presento una exposición que se hizo ahí en alguna ocasión a unos presidentes municipales en donde se les habló de lo que representa la ingeniería en tráfico y la investigación de causas determinantes de hechos de tránsito. Y en este caso se trató un tema con información un poco más superficial, eh, más en lo general. Pero en un curso que se brindó a elementos de la ciudad de Delicias, como se puede ver en la imagen inferior, pues se trató con mayor profundidad el tema, pues aquí la intención era capacitarlos. La estructura es la parte central de de nuestra infografía. Debe ser presentada y procesada con mucho cuidado, pues aquí podemos confundir o cansar al espectador y la idea es interesarlo. Entonces, tenemos que buscar la manera, los elementos, los gráficos, la información estadística, tenemos que construirla de manera que pueda verdaderamente interesar a nuestro espectador. Debe considerar a las personas, como ya lo mencionó, a las personas a las que se dirige. Y de esta manera tendremos información técnica o la explicación de una teoría o simple y sencillamente la exposición de algún tema de una forma superficial. La información es un aspecto muy importante que debemos de cuidar, pues de esto va a depender que nuestra infografía conserve un carácter de seriedad y profesionalismo. Toda aquella información que vayamos nosotros a colocar en esta infografía, ya sea de una, dos o tres diapositivas o páginas, se debe de cotejar para que de esta manera no vayamos a brindar información
que no tenga el sustento, ya sea legal o sustento científico o respaldo académico. Y muchas ocasiones deberemos de confrontar la información que tenemos con otra información ya existente. Para la exposición de alguna teoría, aquí cuentan mucho los medios que vayamos a utilizar para tratar de demostrar esa teoría. De esta forma podremos utilizar planimetrías, series fotográficas, es decir, cantidad de imágenes que sean necesarias, pero únicamente las estrictamente necesarias, fotografías de diferentes ángulos o de diferente acercamiento, ya sea panorámicas, medios acercamientos, grandes acercamientos, desde macro hasta micro, como normalmente se conoce, para poder mostrar mediante estas fotografías diferentes ángulos y diferentes perspectivas de lo que estamos mostrando. También se pueden realizar videos de recorridos, videos de pruebas realizadas, o también podemos agregar cálculos que fuimos realizando durante el curso de la investigación y toda aquella información que apoye esta exposición. Como ejemplo, en alguna ocasión en una pericial se requirió mostrar la longitud de una avenida, como pueden observar en esta imagen tomada de Google Maps. Se habla de una avenida en la que se mencionan 2 kilómetros de longitud, precisamente para que sea considerada como una avenida. Pues para poder hacer esto, se toma esta imagen y se muestra la longitud que tiene de principio a fin, y de esta forma, mediante una imagen gráfica, podemos demostrar que efectivamente se trata de una avenida que tiene un trayecto de 2 kilómetros. Aquí se puede observar esta avenida San Miguel el Grande, que no cuenta con señalamientos y se puede acentuar de esta forma, que existe un colegio ahí a mitad de esta avenida que se llama Colegio Mundo Bilingüe, y mediante la ubicación de puntos cardinales mostramos cómo está dispuesta esta avenida en sentido de, en este caso, prácticamente de sur a norte. Nuevamente aquí observamos el ancho de la avenida, cómo se encuentra constituida con un camellón central, banquetas hacia los lados y el concreto asfáltico para la circulación de vehículos. Luego en esta fotografía se muestra la trayectoria de un peatón, pues se trataba de un atropello, y con una línea continua se muestra su trayectoria hasta el punto de contacto, es decir, hasta donde fue impactado. Con esta flecha un poco más gruesa se muestra la trayectoria del vehículo, y con esta línea punteada o entrecortada se muestra la probable trayectoria que seguiría el peatón de no haber sido atropellado, mostrando de esta manera una trayectoria anormal. En esta otra imagen se puede observar la planimetría del evento, observándose la trayectoria del vehículo y una huella de frenada, la trayectoria del peatón en esta imagen de derecha hacia izquierda, el ancho de la avenida, la existencia de ese camellón, la banqueta y las construcciones que se encuentran del lado izquierdo. Un punto importante que se trató en esta pericial y que fue abordado en esta infografía fue la falta de visibilidad por parte de los conductores con relación a los peatones y de estos hacia los vehículos, puesto que antes de llegar al lugar de los hechos, al transitar de sur a norte, existe una cuneta que dificulta para los conductores la visibilidad de los peatones que están realizando cruzamientos anormales. Como se puede observar en esta imagen superior, un vehículo apenas se observa apareciendo, puesto que viene saliendo de esta cuneta
y un poco más adelante ya se observa el vehículo un poco mejor, puesto que ya va saliendo de esa cuneta. Se utilizan en algunas ocasiones planimetrías superpuestas en las imágenes, como se puede observar aquí, el punto de contacto que se registró a 1.9 metros de esta esquina y a 2 metros del camellón. Luego se coloca por ahí a una persona para que sirva como punto de apoyo para mostrar el punto donde se encontraba el peatón al momento de ser impactado. De esta manera se puede aprovechar al máximo el uso de las infografías. Para la exposición de algún tema, hablándose en el caso académico para estudiantes o para personal en alguna empresa, habrá que considerar si el espectador está enterado o no de este tema al que se va a exponer. Se debe de considerar el lenguaje que se va a utilizar, pues en algunas ocasiones es común que empecemos a utilizar un lenguaje demasiado elevado para nuestros espectadores y de esta manera logremos confundir en vez de aclarar sus dudas. Recuerde que la persona a la que usted va a exponer, si bien tiene una carrera como lo sería derecho, psicología, psicología criminológica, etcétera, esto no implica que esta persona esté enterado del tema que usted va a tratar, de manera que se acentúa la necesidad de utilizar un lenguaje sencillo. Se debe tratar por lo general el tema desde un punto de vista en el que se pretende informar sin considerar que las personas están completamente involucrados en su carrera. Es decir, lo que usted ha aprendido o va a aprender durante el curso de su carrera, no necesariamente lo van a conocer aquellos profesionistas a los que usted les va a exponer ese tema. Esto es muy importante siempre tenerlo en mente. Luego, las fuentes consultadas, como ya lo mencioné, será de vital importancia que consideremos siempre respaldar nuestra información por medio de autores formales, por medio de textos que existen tanto en la biblioteca de claustro universitario como en las bibliotecas virtuales y que nos permiten respaldar esta información. Habrá que diversificar la exposición, es decir, realizar la exposición de nuestra infografía no nada más puede con, tener dentro de su contenido o contener una sola intención, puede tener la intención de informar, de brindar datos estadísticos para realizar comparativos, de brindar consejos en algunas ocasiones, pero siempre debemos de conservar una línea formal, es decir, siempre considerando el objetivo del tema, el objetivo de la infografía, que en este caso se trata de informar. Para el diseño, habrá que considerar lo que usted ya imaginó al momento de estar pretendiendo realizar esta infografía. Habrá que pensar en si esta tiene un carácter profesional, si es para una instancia de gobierno como los aparatos de impartición de justicia, si se trata de un informe oficial como la investigación de un evento delictuoso, o si va a realizarse para la iniciativa privada, para capacitación o educación. Con relación a los colores, es importante que consideremos utilización de colores que no sean demasiado llamativos, demasiado fuertes en su contexto, en su tonalidad, para que ayuden al espectador a seguir la información que se les está brindando de una manera amena, sin que esté resaltando una diapositiva de otra. En algunas ocasiones habrá necesidad de utilizar los colores que utiliza alguna empresa o alguna instancia de gobierno. Y siempre teniendo en mente que demasiados colores generan que el espectador pierda la atención en lo que se le está transmitiendo de información.
Aquí vemos algunos ejemplos en la utilización de colores y como prácticas en la eh, instrucción académica, pues se utilizan en algunas ocasiones diversos colores, como pueden ustedes observar en el caso de la psicología general, puesto que en esta carrera, pues lo que se pretende es en muchas ocasiones llamar la atención del ahora, vamos a decir, niño, paciente, y donde el uso de colores pueda ser algo necesario. Pero en algunas otras ocasiones, como podemos observar en este caso, se utilizan ausencia de colores y tan solo unas franjas ahí en la parte final para que la información sea la parte importante, la parte que está el espectador observando. Observe cómo el uso de determinados colores cambia nuestra perspectiva con relación a estas infografías. Algunas veces, les reitero, el uso de demasiados colores, como pueden observar en esta imagen, hace que perdamos de vista la información importante. No sabemos hacia dónde dirigir nuestra vista, puesto que cada una de las leyendas trae un diferente color y no se le está dando importancia a una en especial. Y de esta manera se pierde. Si mi intención es que fijen su atención en las conclusiones sobre una encuesta o sobre la prioridad a la salud mental o al tema psicología general, y de esta manera el espectador tiene la disyuntiva de no saber a dónde dirigir la atención. Para el tipo de letra es importante también que utilicemos algunos contrastes para brindarle importancia a lo que nosotros queremos resaltar. Por ejemplo, aquí se está resaltando la palabra utilidades y que depende del exponente. Los párrafos deben de ser leíbles en un tiempo no mayor a 1 minuto, como mera recomendación, y siempre utilizar 2 o 3 fuentes como máximo. Los gráficos deberán ser lo más gráfico posible, lo más claro posible, perdón, para que se pueda facilitar su comprensión. Estos logran que la información sea comprensible fácilmente y que se quede grabada en la mente del lector. En estos casos, se recomienda utilizar iconos, figuras, todo aquello que nos permita transmitir una idea y que se quede grabada en la mente del lector. Por lo general, debemos de utilizar un tipo de transición para todas las diapositivas sin estar necesariamente realizando diferentes tipos de transición. Si bien se pueden utilizar muchos tipos, es recomendable usar 1 o 2, a veces hasta 3 diferentes, pero no estar cambiando cada diapositiva una transición diferente. No es muy recomendable que todas las diapositivas lleven animaciones o demasiada animación. Será 1 o 2 animaciones y entre una diapositiva y otra no estar agregando en todas animaciones. Luego, toda aquella información que no lleve a ninguna conclusión útil habrá que descartarla. Siempre los gráficos deberán ser relacionados con la información que se está brindando. Aquí un ejemplo de una información que se está brindando por medios estadísticos, tablas estadísticas o gráficos, y observe cómo lleva demasiados colores este gráfico y está en una disposición horizontal que dificulta para el lector la comprensión de lo que se le está transmitiendo de idea, como en este caso eran calificaciones. También habrá que considerar que algunos gráficos no son aplicables, como en este caso la de pastel o de sectorial para calificaciones no es útil, puesto que aquí se está brindando una información relativa a la calificación de cada estudiante y no lleva relación con una división de un entero. Luego, si utilizamos algún gráfico como el de tendencias, pues no ayuda en mucho a comprender la información. En cambio, si utilizamos un gráfico de barras verticales, podemos observar claramente cuáles fueron aquellos estudiantes que obtuvieron mejor calificación,
cuáles obtuvieron una calificación regular y cuáles recibieron una calificación reprobatoria. Y de esta manera podamos inmediatamente comprender esta información y realizar alguna conclusión inicial en la que podemos fácilmente deducir que la mayoría aprobaron. En este caso, un porcentaje muy alto logró buena calificación y muy pocos reprobaron. En este ejemplo podemos observar cómo se muestra la distribución de participación en una encuesta. Aquí sí podemos utilizar estos gráficos de pastel, en donde podemos observar que un 54%, por ejemplo, de acuerdo a la pregunta, ¿sientes seguridad al salir de tu casa, ya sea de día o de noche? Un 54% respondió que a veces. Del 100% de encuestados, casi la mitad sintió cierta seguridad en ocasiones, a veces. Un 10% o 10.9% que no, y un 23% que sí. De esta manera podemos observar que este tipo de gráfico nos ayuda a entender fácilmente la información. ¿Crees que los cuerpos de seguridad pública se deben profesionalizar? Casi el 100% contestó que sí. Es decir, de todas las personas encuestadas, la mayoría opinó que sí se deben profesionalizar y de esta manera podemos ver la distribución. Con relación a esta pregunta, que si se ha sufrido acoso sexual, bueno, pues el 73% mencionó que sí, es decir, casi 3/4 de las personas encuestadas manifestaron haber sentido o haber sufrido este tipo de violencia. Y así podremos observar este tipo de gráficos que nos ayudan a comprender de una manera sencilla la información recabada. Luego veremos que en algunas ocasiones se pretende utilizar algún gráfico no útil como el que estamos observando, en donde estas líneas de colores pretenden brindarnos información con relación a esta cantidad de datos que se encuentran en la parte inferior y vemos inmediatamente que existe confusión. Por su parte, si vemos la distribución de estados de ebriedad por accidentes y vemos que una gran cantidad, el 56% corresponden a un segundo grado de ebriedad, un 18 a un primero y un 26 a un tercero. Fácilmente comprensible. El uso de barras verticales, como se observa en esta imagen, a veces confunde, porque si podemos observar, del lado derecho se agrega eh, la lista de años en donde se recabó esta información y se aglutina por colores, pero a veces es un poco confundible porque los colores no se diferenciaron. Aquí el azul del azul más subido de tono y a veces el espectador se confunde. Luego ver las 4 o 5 barras juntas motiva a estar haciendo análisis y observación para poder comprender las cantidades que vienen en esta tabla. Habrá que separar esta información o realizar estos comparativos de otra forma para no confundir al espectador. Nuevamente vemos este tipo de información que no ayuda en nada a la comprensión de los datos. Finalmente vamos a la parte de los videos. Es recomendable que se utilicen siempre bajo algunas recomendaciones. Cuando se utilizan dentro de la investigación de eventos delictuosos, siempre habrá que considerar la cadena de custodia y el origen de ellos. Las imágenes que se recaban no deben de ser editadas en ninguna forma, ya sea recortarlas o insertarles títulos o explicaciones o para eliminar algún ruido. Tampoco deben de ser editadas para mejorar su calidad, ni tampoco deben de ser regrabadas para mostrarlas en cámara lenta. En todo caso, habrá que agregar un video en donde se muestre esto, pero no que sea parte de la información oficial.
Aquí vemos un ejemplo de un video y cómo este ayuda a la comprensión de un accidente de tránsito en lo que se refiere a las causas o al origen del mismo. Y ahí podemos observar cómo esta persona es atropellada cuando está en el arroyo de circulación. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, se está pretendiendo realizar alguna práctica ahí y no se tiene la precaución debida, originando un choque por alcance. Luego en este otro, en donde veremos una colisión, se puede observar cómo es la trayectoria de los actores de este evento y de esta manera se puede llegar a establecer quién fue el causante o cuál fue la maniobra causante de este evento. Existen lo que se conoce como animaciones para mostrar en diferentes programas y aplicaciones la mecánica de un evento, ya sea utilizando programas como Aras 360 o SketchUp. Estos requieren destreza para su elaboración y hay que considerar que no son un reflejo exacto de la realidad, pues son manipulables. Requieren bastante información adicional que se va a recoger del lugar de los hechos y de esta manera se va a utilizar para crear este gráfico o esta animación. Cuando se aplica de una manera correcta, no solo convence, sino que ayuda a conocer la realidad de los hechos. Aquí vemos un ejemplo en esta video animación en donde se muestra un hecho de tránsito desde diferentes ángulos. Podemos observar cómo aparentemente la cámara se mueve del lugar para mostrar un crucero y de esta manera animar el evento. Ahí una pipa llega e impacta a un vehículo que va efectuando un viraje a la izquierda. Inicialmente podemos considerar a lo mejor que este vehículo que efectúa un giro a su izquierda pudiera ser el causante del evento, pero gracias a que este tipo de animación ofrece la posibilidad de observar desde diferentes ángulos, podemos ahora sí observar elementos que no habíamos a lo mejor considerado, como la existencia de este alto aquí y el hecho de que esta pipa llega sin efectuar ese alto. Y ahí podemos observar una huella dejada por esa pipa. Desde otro ángulo observábamos nuevamente ese otro alto. Observamos que este vehículo detiene la marcha y va avanzando cuando es impactado. De esta forma nuestra perspectiva cambia. Cambia nuestra hipótesis en relación a las causas generadoras. Aquí observamos nuevamente que primero cruza este camión de basura y luego este vehículo cuando llega a la pipa y lo impacta. De esta manera ya podemos realizar una conclusión más acertada. Bien, hasta aquí vamos a llegar en esta parte. Espero que hayan quedado claras las explicaciones. Recordando que si requieren de algún apoyo, alguna asesoría, pueden hacer contacto conmigo por medio de WhatsApp o por medio de correo institucional y con gusto les brindaré la asesoría. Que estén muy bien y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.